Bueno, yo les comento que tengo el orgullo de presentarlo a Leandro, que ha sido un ex alumno mío acá de la facultad. Bueno, eso demuestra que se puede ser bueno pese a todo. Leandro, es egresado ingeniero mecánico y más allá de la especialización que ha tenido en distintos estudios posteriores, él trabaja para INVAP, que como sabemos es una empresa mixta del Estado y privada, de altísima tecnología. Considero, no tengo un ranking, pero considero que debe ser una de las empresas de mayor tecnología en Argentina. Realmente es un orgullo tener una empresa así, que tenga la capacidad de producir satélites, reactores nucleares, radares. Bueno, es realmente increíble lo que hacen en INVAP. Realmente es un orgullo para cualquier argentino. Y no se conoce demasiado, debería saberse más. Realmente es impresionante lo que hacen, y el nivel de tecnología, de desarrollo, de experimentación y pruebas que hacen sobre todo. Así que muy, muy interesante. Quizás no es fácil decir bien qué cargo tiene Leandro adentro, pero por lo que sé, después me corregirás, él es ingeniero mecánico y trabaja, en el área justamente de mecánico, el desarrollo mecánico, en este caso de los satélites, particularmente en el SAOCOM, y en este momento está participando también en otros proyectos, como el Sabio Márquez. Estaría bueno también que después nos deje un pantallazo de qué se trata, Leandro, ¿sí? Que es muy, muy lindo también, muy interesante. Para lo que estamos en ingeniería, realmente es un mundo aparte. Realmente uno no tiene idea de todos los desarrollos que se hacen y la forma que se manejan este tipo de desarrollos, el nivel de ingeniería que hay, el nivel de protocolo, el nivel de documentación, es realmente increíble. Así que es un poquito lo que nos queremos que nos cuente Leandro, un poquito la cocina de cómo se hace un satélite. Así que Leandro, todo tuyo, te dejo la audiencia. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Te voy a agradecer al final también, pero te agradezco. Hace unos años, recién estábamos tratando de recordar cuándo habíamos hecho una charla en donde hablamos sobre la historia de la carrera espacial argentina. Recordamos algunas de las primeras incursiones en esto del espacio. Sergio tuvo la ocurrencia de que yo podía dar una charla interesante para la gente, y luego de la primera experiencia se le vuelve a ocurrir lo mismo, así que yo agradezco por la insistencia, espero que acercarme, aunque sea a expectativas, y traerles un poco esto, contarles de qué se trata esta tecnología de hacer satélites acá en Argentina. Así que, si les parece y están todos viendo en la pantalla, vamos a ver un video muy cortito como para presentar a INVAP, este lugar de donde vengo y que hoy nos permite hacer esta charla. Así que vemos este video cortito y seguimos hablando. De observación terrestre y para comunicaciones. Vigilancia y control del tránsito aéreo. Reactores de investigación. Servicios a centrales nucleares. Centros de terapia radiante. Turbinas eólicas. Proyectos tecnológicos complejos a medida de cada cliente. En INVAP, estos desarrollos gracias al principal capital de nuestra empresa, su gente. Más de 1000 personas trabajan día a día en INVAP. En su mayoría profesionales y técnicos altamente capacitados. Talentos que provienen de distintos lugares de la Argentina y del mundo. Atraídos por una misma idea, una misma pasión. Enfrentar nuevos desafíos y buscar la manera de resolverlos a través del trabajo colaborativo. Desde el inicio, este modelo de empresa ha resultado exitoso.
e INVAP se ha convertido en un referente mundial en tecnología nuclear. Además, es la primera empresa latinoamericana capaz de desarrollar misiones satelitales complejas. Con oficinas en diferentes lugares del mundo y de Argentina, su sede principal se encuentra en San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina. Un lugar fantástico donde prosperó un proyecto que hace años, cuando nació INVAP, parecía imposible y hoy es un sueño hecho realidad. Bien, bueno, arrancamos. Creo que la presentación de INVAP fue bastante clara, pero trabajo en esta empresa desde hace unos años, como decía como decía Sergio, perdón. Llegué a esta empresa al área mecánica, empecé a trabajar con todo lo que se llama equipamiento de soporte en tierra. Mi primer proyecto donde tuve que trabajar fue SAOCOM, precisamente, luego pasé a ARSAT, y fui pasando por distintos proyectos, me pasé al grupo de desarrollo de estructuras satelitales, y ahora sigo en otro proyecto satelital, siempre en la gerencia de desarrollo satelitales, de aeroespacial. Ahí trabajé muy poquito en defensa también, en parte de radares, pero ahora trabajo como ingeniero en sistemas mecánicos en el proyecto Saviamar. ¿Está bien? Así que, bueno, un poco coordinando ahí a distintos subsistemas, ya vamos a ver qué son los subsistemas, y desde el 2015 trabajo principalmente en lo que es Saviamar, así que es un proyecto que ya siento muy arraigado y que bueno, esperemos ver concretado en un futuro cercano. INVAP existe en Argentina desde hace 40 años aproximadamente, desde 1976, un poquito más. Es una sociedad del Estado, como decía Sergio, no es una empresa totalmente privada, no es una empresa pública. Una sociedad del Estado quiere decir que todo su patrimonio finalmente pertenece al Estado de Río Negro, a la provincia de Río Negro. Cuenta con 1.300 trabajadores y trabajadoras aproximadamente, y trabajamos siempre en un conjunto y muy estrecho lazo de colaboración con empresas como la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, ARSAT, empresas argentinas con las que hemos desarrollado muchos proyectos en conjunto. Siempre INVAP desde sus inicios, más bien desde el riñón de CONEA, y después trabajando desde los 90 con CONAE, fue un trabajo muy mancomunado y que hasta el día de hoy se mantiene. INVAP se ubica por distintas partes del mundo, con pequeñas sedes, básicamente. Muchas de esas sedes están en lugares donde hemos hecho algún proyecto, pero la sede central actualmente se ubica en San Carlos de Bariloche, donde yo estoy en este momento, y ustedes tienen ahí una oficina muy cerca, en la ciudad de Córdoba. También hay en Buenos Aires y en distintos lugares del país, así como también en el mundo. Es una empresa que se dedica a proyectos de tecnología compleja. ¿Qué es lo que significa tecnología compleja? Bueno, básicamente proyectos aeroespaciales, nucleares, que demandan de muy estrictas normas de calidad, normas de diseño, de funcionamiento, que requieren revisiones muy exhaustivas, materiales poco comunes y demás. Eso es lo que se denomina aproximadamente una tecnología compleja, y la principal característica que tiene la tecnología compleja es que por lo general no son tecnologías mecánicas o aeronáuticas o químicas o de software. Son tecnologías que agrupan a muchísimas especialidades, y eso es lo que lo hace compleja, ¿está bien? Un reactor nuclear, como un satélite, como un radar, tiene mucho de electrónica, tiene mucho de química, tiene mucho de óptica, de física, de aeroespacial, como decía, y de todo. Así que eso es lo que hace a las tecnologías complejas. Se dedica al desarrollo y construcción de facilidades, que son edificios básicamente, donde se desarrollen procesos complejos también, software crítico, y lo que les contaba de estrictas normas de calidad y demás. Estas son las especialidades más comunes que tiene INVAP, y están separadas en distintas gerencias. Por un lado nuclear, por el otro lado, bueno, que se dedica a hacer gestores nucleares, la sección aeroespacial, que se dedica a todo lo que son los satélites y a lo que vamos a ver hoy. También al gobierno y defensa, principalmente radares, telecomunicaciones, industria y sistemas médicos también son los distintos departamentos principales de INVAP.
No vamos a ahondar por una cuestión de tiempo en muchos de ellos, y además porque no son mi especialidad todas las áreas de INVAP. Sí nos vamos a meter un poco más de lleno en lo que es la industria aeroespacial. Este departamento empieza a funcionar en INVAP aproximadamente en la década de los 90, cuando empiezan los proyectos nacionales, luego de finalizado el proyecto Cóndor y el surgimiento de la CONAE, previamente CONIE, que es una charla que habíamos tenido anteriormente ya en la Tecnoteca, y se dedica a hacer proyectos en segmento de vuelo, o sea, el diseño, la fabricación de satélites, o en el segmento terreno, por ejemplo, una estación terrena, que es básicamente el lugar donde se comandan los satélites y donde se baja toda la información, todos los productos que se generan a partir de un satélite. Ahí vemos algunas imágenes de los inicios, el primer cuarto limpio de INVAP, y arranca un poco la historia con el SAC-B, el primer satélite de INVAP, producido acá en Argentina para la CONAE, y este programa de colaboración continua, que se llamó SAC, Satélites Argentinos Científicos, que involucró a la NASA como proveedor de instrumentos principales, CONAE como principal impulsor de estos proyectos, en el sentido de que realizaban todo el set de requerimientos de cómo era la arquitectura del satélite, lo que se necesitaba, e INVAP cubriendo la pata del diseño, el desarrollo de las cosas que no hayan estado desarrolladas y la fabricación de los satélites. Del SAC-B pasamos al SAC-A, luego llegó el SAC-C. SAC-B aproximadamente en 1996, puedo equivocarme por algunos años, SAC-A 98, SAC-C 2000, 2010, 2011, SAC-D, que fue uno de los proyectos satelitales más disruptivos que tuvo en su momento INVAP, porque era un instrumento muy valioso y muy grande que proveía la NASA, que se llama Aquarius, para el estudio de la salinidad de los océanos, e INVAP proveía lo que era la nave que lleva a esa carga útil al espacio, o sea, lo que vamos a llamar de ahora en más el spacecraft, lo proveía el diseño y la fabricación INVAP. Bueno, ahí ven al SAC-B debajo de la panza de un avión saliendo durante su lanzamiento, el SAC-A que voló en una misión hacia la estación espacial, el SAC-C, algunas imágenes del SAC-D, Aquarius, y el producto final, lo están viendo abajo en la presentación, es el mapa con la salinidad del océano, y es lo que necesitaba producir el SAC-D. Y luego del SAC-D, que lanzó en un Delta, llegamos a ARSAT-1. Quizás todos lo recuerdan, año aproximadamente 2014, octubre, si no me equivoco, 2014, vivimos con mucha alegría acá el lanzamiento de nuestro primer satélite de telecomunicaciones, después de la fundación de la empresa de telecomunicaciones ARSAT, y Argentina lograba un hito más en la industria satelital, que era ya no hacer solamente los satélites de investigación, sino los satélites de telecomunicaciones. Con una antena voló ARSAT-1, y en el año 2015, septiembre, octubre, el lanzamiento, un año después del ARSAT-1, el segundo satélite de telecomunicaciones de la Argentina. Acá lo ven con un globo colgando una de las antenas del ARSAT-2. Y finalmente llegamos a SAOCOM, un proyecto de 2 satélites gemelos. Habrán visto hace unos pocos días, me imagino, el lanzamiento, creo que la Tecnoteca lo estuvo transmitiendo. Son 2 satélites gemelos que trabajan en una banda entre 1 y 2 GHz, que se denomina banda L. Son básicamente unas microondas que el satélite envía a la Tierra, estudia su recepción y a partir de esa recepción genera un producto. Esta tecnología se llama radar de apertura sintética, y el radar de apertura sintética es ese gran monstruo que ustedes ven ahí desplegado con un color dorado, que son, ya vamos a ver qué son, ese color dorado. Ese radar que mide unos 10 metros de largo y unos 4 metros de alto aproximadamente, emite estas ondas y recibe también para procesarlas y generar una imagen luego transformada aquí en tierra, que nos permite hacer seguimiento de catástrofes naturales, que nos permite hacer estudios para estudios agrícolas y demás. Son muy buenos satélites para cartografía también. La diferencia que tiene esta tecnología en comparación a los satélites que estábamos viendo anteriormente es que esto no es una cámara, ¿está bien? Una cámara es una óptica
que está mirando a la Tierra y que depende de la nubosidad, de las condiciones climáticas para poder capturar una buena imagen. SAOCOM no, SAOCOM al tener estas microondas puede penetrar a través de las nubes, incluso a cierto nivel del suelo, para conocer ciertas características del suelo, alguna vegetación también, y tiene una muy buena definición sin depender del estado del clima. Así que es una gran ventaja y conforma junto con otros satélites italianos una constelación de satélites de radares de apertura sintética que se denomina SIASI. Finalmente llegamos a lo que se llama Saviamar, que es un proyecto en curso y que yo les comentaba en donde estoy trabajando desde hace unos 5 años aproximadamente, y es un satélite para observación del océano, en este caso, que trabaja una tecnología que se llama Ocean Color, tiene cámaras en ondas BIS, MIR y infrarroja también, y cámara óptica, y es un satélite, es un proyecto en curso ahora, cuyo propietario es la CONAE, y en INPAC se está haciendo la parte de diseño y fabricación del spacecraft y de las cargas útiles, que son algunas de las cámaras, además de los paneles solares y demás. Así que, bueno, en este proyecto es en el que actualmente estoy trabajando como ingeniero en sistemas mecánicos, y bueno, la verdad que es una satisfacción y siempre una ansiedad esperar a que llegue ese día en donde lo veamos concretado finalmente. Arrancamos con la charla en sí, si les parece. Acá, la primera pregunta la hago yo, y está en la presentación. No sé si la vamos a responder ahora, no sé si la vamos a responder hoy, pero ¿para qué necesitamos hacer satélites, no? O sea, acá en Argentina, ¿para qué nos imaginamos? Lo dejo para que lo vayamos pensando y quizá lo discutimos al final. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Cortita. Sí, por favor. Yo estuve leyendo en algún foro que estos satélites tienen características únicas. ¿Es así? ¿O son comunes como los pueden hacer otros países? No, me imagino que te referís a SAOCOM y los radares de apertura sintética. Créanme que son una tecnología que no está para nada difundida. Tengo entendido que Japón avanzó en algún sentido, pero este tipo de generación de imágenes, como digo, las ópticas son las más comunes, ¿no? Poner cámaras arriba de los satélites, pero generar imágenes a partir de radares que emitan microondas y estudien la recepción es una tecnología bastante especial, como decía el compañero, y sí, nos pone en una posición de mucha ventaja y un desarrollo que muchas veces por ahí no muchos saben. SAOCOM es un proyecto que nace y empieza a gestarse finales de la década de los 90 con los primeros estudios, avances en ciencia, de qué podría llegar a servir un satélite de este tipo. Siempre recuerdo porque en los primeros trabajos, los primeros años, yo me encontraba justo ingresando a la secundaria, a estudiar la secundaria, y fíjense todos los años de desarrollo que lleva un satélite de estas características, que luego termino trabajando para el proyecto, después de haber hecho toda la secundaria y toda la universidad. ¿Por qué llevó tanto, digamos? Primero que no dominábamos en el país la tecnología radar. No sé si muchos saben, pero el plan de radarización que hay en Argentina, INVAP provee de radares primarios y secundarios, o sea, más de uso para fronteras y de uso civil en aeropuertos y demás. Y esa tecnología, el conocimiento, es un derivado del proyecto SAOCOM también. En algún momento nos dimos cuenta que sabíamos dominar la tecnología radar y eso nos abrió la puerta a que podamos generar radares en Argentina. Son datos que no son muy conocidos por ahí, pero todo ese despliegue que causó SAOCOM y todos estos años de estudio llevó poder hacer una tecnología y una antena de este tamaño, del tamaño de un monoambiente chico, la superficie, para poner en el espacio. Así que está felicitaciones, buena. Felicitaciones. Buena la pregunta, felicitaciones a todos, es nuestro, así que muchas gracias. Bien, ¿tenemos algún concepto de satélite? Es un cuerpo que se mueve alrededor de otro, generalmente siguiendo una trayectoria predecible, dice la definición más fácil que podemos encontrar del satélite,
que viene del latín, que era una persona que estaba alrededor siempre de un gran hombre para servirlo. Y por acá teníamos algunos especialistas en historia aeroespacial, así que deben conocer de qué se trata. Este es el primer satélite que ha habido en el mundo, que es el Sputnik. Es un satélite de la Unión Soviética, por aquel entonces, lo que hoy llamamos Rusia, y fue quien durante la carrera espacial, hablamos eso en la charla anterior, que era la carrera espacial, es una carrera que inició alrededor de 1959, al fin de la década del 50, y Argentina empieza a incursionar en aeroespacio a inicios de la década del 60, así que desde ahí arrancamos nuestra posición, y el primer satélite abrió la puerta a muchos otros satélites que vinieron inmediatamente después, no solamente de observación y empezar a estudiar el espacio. Tengan en cuenta que por esa década se conocía muy poco acerca de los efectos del espacio. Muchos sabrán que se mandaron animales al espacio para estudiarlos a su regreso y ver qué secuelas habían tenido. Rendimos muy seguido homenaje a nuestro primer astronauta argentino, el querido Juan, que en paz descanse, un bonito misionero que fue el primer astronauta argentino, a pesar de que por ahí figura que Argentina todavía no ha tenido astronautas, sí astronautas tuvo varios, todavía no humanos, pero ha tenido varios astronautas que vale la pena recordar siempre. Y como les decía, abrió la puerta a esto de empezar a lanzar satélites al espacio e ir encontrándole distintas utilidades. Acá verán ustedes dos ramas principales, que son la observación, la ciencia, y por el otro lado las telecomunicaciones, cuando empezamos a conocer qué ventajas podíamos sacar del espacio. ¿Qué función cumple los satélites? Es difícil explicar muchas veces, o muchas veces genera muchas dudas. Un montón de funciones cumplen los satélites. Al estar lejos cubren gran cantidad de superficies en la Tierra. Podemos enlazar puntos de comunicaciones sin trazar ninguna conexión punto a punto en la Tierra. Podemos reflejarnos en un satélite y comunicarnos, es una gran ventaja. Expandir redes, tener referencias de alta precisión, cuántas veces viajamos, ponemos el GPS para saber hacia dónde estamos yendo. Eso es gracias a un satélite o una constelación de satélites. Podemos observar áreas grandes en distintas partes del mundo, no solamente en un punto. Esa es una de las ventajas principales de satélite, y todas las que faltarán por descubrir. ¿Cuál es el problema de hacer satélite? ¿Es difícil hacer satélite? Bueno, requieren de una gran inversión inicial. Hago mucha fuerza en esta palabra, ¿no? Inicial, porque aprender a hacer satélites, generar los desarrollos cuesta mucho. Una vez que se generan los desarrollos, cuesta mucho menos hacer los distintos satélites y mantener una cantidad de satélites en el espacio. El tiempo que nos llevó hacer el primer SOCOM, el 1A, supera 3 o 4 veces en cantidad de tiempo lo que nos llevó a hacer el 1B. ¿Está bien? Con el conocimiento ya tenido y absorbido y el conocimiento administrado, es mucho más fácil llegar a los recurrentes. Entonces, si les parece, empezamos a charlar sobre cómo haríamos un satélite, ¿no? De ahí venía el nombre de la charla que propusimos con Sergio. Cómo se define, cómo nacen estos proyectos y cómo van avanzando a lo largo del tiempo. Bien. Dale, entonces te encargo un satélite, a ver. Dale, exacto. Bueno, Sergio necesita un satélite. ¿Cuánto sale el satélite? Lo podemos ir charlando. Tranquilamente va a depender del cliente, qué cantidad de cosas quiera poner encima, de qué tamaño va a ser el satélite, y lo va a tener que enfrentar alguna asociación, algún grupo, una universidad puede hacer un satélite, un grupo de una universidad puede hacer un satélite y financiar un satélite, o si las prestaciones son mucho más grandes, se necesitarán inversiones mucho mayores. Y el más barato es el CubeSat. Exacto, muy bien. Y todavía hay otros más baratos que los CubeSat. Está bueno ese comentario. Hay otros más baratos. Los FemtoSat. No sé si escucharon hablar. Lo vamos a ver. Los satélites pueden ser muy baratos, pueden ser muy caros. Depende de lo que le pidamos al satélite. No sé lo que necesita Sergio, pero le cuento que vamos a necesitar primero entender qué es lo que él quiere hacer. Quiere
comunicarse con algún punto lejano de la Tierra, o quiere observar un punto de la Tierra, o quiere observar todo el planeta. Eso nos tendrá que definir los océanos. En base a eso lo vamos a ir viendo. Vamos a pasar a un diseño de detalle cuando sepamos bien qué es lo que quiere el cliente. Después lo vamos a producir, lo vamos a testear. ¿Para qué testearlo? Vamos a ver para qué. Y finalmente lo vamos a lanzar. Pero Sergio quiere un telescopio de 80 milímetros que apunte hacia el espacio y controlarlo que desde apunte, Córdoba. bueno, claro, exacto. Porque hasta ahora venimos hablando de lo contrario, ¿no? Irnos al espacio para mirar a la Tierra. Lo que Sergio hace es al revés, ¿no? Y bastante bien lo hace, así que va a ser exigente en el pedido. Lo primero que dije, necesitamos los objetivos. Bueno, ¿para qué queremos el satélite? Imaginémonos que es para observar el océano. Ok, ya sabemos el payload. ¿Qué es el payload? La carga útil, los instrumentos que necesitamos poner en el espacio. ¿Qué voy a necesitar? Unas cámaras para ver la Tierra y para medir lo que querramos medir acá en la Tierra. Vamos a necesitar una órbita. ¿Cómo vamos a orbitar en la Tierra? ¿Cada cuánto tenemos que pasar por el mismo punto? Eso lo tenemos que preguntar al cliente. ¿Cuántas veces necesitas que pase por el mismo punto? Quizás no necesitas un satélite, necesitas más satélites. ¿Por qué SAOCOM trabaja en una constelación? Bueno, para tener un tiempo de revisita más corto. Si pasamos por un lugar y estamos analizando una catástrofe natural, no está bueno que el satélite vuelva a pasar a los 15 días. ¿Está bien? Si estamos estudiando un accidente, tiene efectos muy rápidos, necesitamos pasar con un día de demora, con horas de demora. Bueno, vamos a necesitar más satélites que estén pasando por ese punto. Tenemos diseñada la órbita en base al payload y vamos a diseñar el spacecraft. Esta segunda palabra difícil, ¿qué es el spacecraft? Bueno, todo lo que necesita el payload, ese instrumento, esas cámaras, para ir al espacio. ¿Qué es lo que necesita? Poder girar, poder moverse, poder enfriarse, poder calentarse, poder procesar toda la información, poder comunicarse con la Tierra. Un montón de instrumentos que tiene que tener el satélite para poder llevar su payload, lo que nos importa, al espacio. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos importa de un satélite de telecomunicaciones? Nos importan solamente las antenas, ¿está bien? Pero lamentablemente también tenemos que llevar un tanque de propulsión porque necesitamos posicionarlo en la órbita, necesitamos instrumentos de guiado, de control, necesitamos otras antenas de comunicación y demás. Una estructura, obviamente, es la caja a donde van a ir todos estos instrumentos. Entonces el satélite tiene que ir acompañado por un montón de cosas. Todo eso es el spacecraft. Nada más que la traducción, una nave espacial que lleve este instrumento, esta cámara al espacio. Y finalmente tenemos que diseñar el ground segment. ¿Qué es el ground segment? El segmento terreno es este lugar, estas oficinas, estas facilidades, edificios rodeados de antenas que se comunican con el satélite, le preguntan al satélite cómo está de salud, cuál es la temperatura, cuánta batería le queda, cuánta energía, le pide que le baje información de las imágenes que estuvo sacando, le subimos información con órdenes para que se posicione distinto, para que haga otra operación o para indicarle que tome una imagen en tal punto que Sergio necesita particularmente ver. Así que básicamente este sería el croquis, ¿no? Acá podemos empezar a ver de qué se va a tratar este proyecto. Tenemos servicios requeridos, puede ser comunicación, puede ser internet, telefonía celular, remote sensing, que es observación de la Tierra desde el espacio, ciencia, si lo podemos en un satélite medir radiación en el espacio, navegación, como ya comentamos, como la tecnología ICS, como la tecnología GPS, como tantas otras que hay para posicionarnos, funcionalidad, cobertura, apuntamiento, cuál es la sensibilidad que también tiene que apuntar. Este satélite no es lo mismo una cámara de imagen que una antena de telecomunicaciones. Coordinación y regulación, lo que le decíamos, cada cuánto tiene que pasar el satélite por un mismo punto y qué tecnologías va a llevar. Si lleva tantos años construir un satélite y la tecnología todo el tiempo va avanzando y van saliendo cada vez cosas mejores, bueno, en un punto tenemos que parar la pelota y decir, bueno, vamos con toda esta tecnología, la subimos arriba del satélite y si durante los años en que lo estamos armando salen cosas nuevas, bueno, las ignoramos, vamos con toda porque si no, no lo terminamos más. Esas son las tecnologías que definen la carga útil, esta cámara o esta antena que voy a subir al espacio y el spacecraft, la nave donde va a volar el instrumento que yo voy a subir. Necesitamos una órbita. Hay órbitas que se llaman LEO, MEO, GEO, MO, HAP, siglas simplemente,
pero que nos indican a qué altura está la órbita. Bueno, ¿de qué me influye a mí la altura en la que esté una órbita? Bueno, si yo necesito tomar imágenes de la Tierra, lo voy a tener que poner en una órbita relativamente baja, para estar más cerca de la Tierra y tener mejor definición, y voy a tener que además girar por distintas partes del planeta para ir tomando imágenes de toda la Tierra. Eso es una órbita LEO. La definición es Low Earth Orbit, órbita baja, terrestre, obviamente. Tenemos órbitas medias, también órbitas geo, que son las geoestacionarias. ¿Qué es lo que significa? Me voy bien lejos para tener la mayor cobertura posible y el satélite gira alrededor de la Tierra de la misma manera, con una rotación similar para poder ver siempre el mismo punto y poder establecer comunicaciones. Estos son los ARSAT, por ejemplo, son satélites geo, la diferencia con SAOCOM, que es un satélite LEO, ¿está bien? A esa diferencia de altura nos manejamos, o las plataformas de altitud que también fueron desarrolladas en estos años. Órbitas un poco menos comunes, que son la órbita Molniya, por ejemplo, es una órbita que ustedes ven ahí en la imagen debajo. Esta órbita es elíptica, se acerca a la Tierra, perfecto, y observa la Tierra, se acerca mucho a la Tierra en un punto, entonces con distintas órbitas Molniya yo puedo generar satélites que pasen cerca de un mismo punto. Por ejemplo, una aplicación para esto encontró India. Como ustedes verán acá en esta imagen, la órbita Molniya se queda mucho tiempo por encima de India, y así India pudo desarrollar su propio sistema de posicionamiento, ¿está bien? Además del GPS, creó su propia serie de satélites que a través de una órbita Molniya van pasando por encima de la India y le dan una cobertura de posicionamiento global excelente. Así podemos ir modificando, tuneando una órbita para saber si necesitamos acercarnos a la Tierra, cuánto sobre un punto, cuánto sobre otro punto. Los satélites geoestacionarios tienen una ubicación particular y estratégica que está regulada, que está normalizada, y cada país tiene derecho sobre ciertas posiciones en esta órbita, porque si no se llenarían de satélites, y en la imagen que ustedes ven en la esquina, ¿está bien? Un poco un diagrama sobre la cantidad de satélites geoestacionarios que están apuntando a distintos países para brindar. ¿Quién regula los polares, los satélites polares, que son los que pueden ver cualquier estado del planeta, ¿no? Cualquier lugar. Sí, regulaciones, existen regulaciones por país, en donde algunos países pueden sacar normativas acerca de cuál es, digamos, la observación que puede darse sobre su territorio y demás, algo de eso existe. Después existen normalizaciones de radiofrecuencia, y existe un organismo que se llama la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que regula todos estos permisos y todas estas posiciones geoestacionarias, y en donde obliga a un país a poner una carga útil durante cierto tiempo. Si no lo cubre, pierde soberanía sobre ese punto. Acá nos enteramos de un gran concepto, soberanía. Hablamos de soberanía en el espacio. O sea, la soberanía de un país no es solamente el territorio, la tierra, el océano, el mar cercano, sino también tenemos un lugar en el espacio que tenemos que aprovechar, es nuestro. ¿Está bien? ¿Qué tecnología vamos a poner ahí? Claro, es que es delicado porque incide en la privacidad de cada país, ¿no? Entonces, son las órbitas que se usan para espiar. Exacto, y lo que estás diciendo, Gustavo, fíjate que ahí sale un muy buen debate que abrís vos. Bueno, tenemos que tener una tecnología propia entonces y dominar nuestra tecnología de observación, si esto va a ser así. Esto puede ser un buen argumento para esa pregunta que dejé al principio, ¿no? ¿Para qué hacemos satélites? Gustavo creo que está entrando por ese lugar. Él le preocupa lo que dice, bueno, al final un satélite puede observar toda la Tierra, y sí, quizá conviene que tengamos nuestra propia tecnología como estamos haciendo. Tenemos una órbita, cuando ya tenemos una órbita seleccionada, vamos con la órbita baja, ponemos un puntito más a este diagrama. Este diagrama es real. Quizá algunos conocen una página que se llama Stuff in Space, significa cosas en el espacio, que nos muestra en tiempo real un montón de puntitos. Se puede buscar, lo pueden buscar por Google ahora si quieren, Stuff in Space, y nos muestra todas las cargas que hay en el espacio, no solamente cargas útiles, no solamente satélites que están funcionando, también nos muestra satélites que están muertos o parte de satélites que andan flotando y que están conviviendo con el resto de los satélites.
Fíjense que se ve como un anillo exterior, se ven como muchos satélites pegados al planeta Tierra. Esa es la diferencia entre las órbitas bajas, medias y geo que estábamos viendo recién. Y logramos entonces, para el pedido, no me quiero olvidar, de Sergio, poner un puntito más en el espacio y darle lugar a nuestro nuevo satélite que estamos diseñando. ¿Cómo va a ser ese satélite? Bueno, vamos a hacer un SAOCOM que pesa aproximadamente 3 toneladas, 3.000 kilos pesa un SAOCOM. De acuerdo a lo que necesitemos llevar, si necesitaba SAOCOM llevar una antena de 10 metros por 4 metros, y bueno, el spacecraft, o sea, la nave que necesitamos, va a tener un gran tanque de combustible, va a tener un gran panel solar, el satélite se va a hacer pesado, va a pesar unos 3.000 kilos, a pesar de que 1.500 kilos son útiles. Ahora ya sabemos cuál es la diferencia entre útiles y spacecraft. No es inútil la otra parte, pero es spacecraft, no es la carga útil. Podemos tener un satélite grande. Si no necesitamos tan grande esa carga, solamente necesitamos unas cámaras en el espacio. Podemos, por ejemplo, llegar a una configuración de un Saviamar, que ustedes lo están viendo ahí abajo. Este es el SAOCOM, este es el Saviamar, 550, 570 kilos. Tenemos un satélite mediano, un SAC-B, podemos hacer si tenemos solamente una sola cámara o una carga útil mucho más chiquito, con paneles más chiquitos, podemos tener un SAC-B, 200 kilos, poco menos, es un mini satélite. Tenemos micro satélites entre 10 y 100 kilos, vemos acá la esfera de la NASA, el SFER de la NASA. Después llegamos a los nano, otro que estamos viendo acá, argentino, por eso ustedes preguntaron cuánto sale un satélite. Es difícil, en base a esto, definir el precio final que va a tener el satélite que necesita Sergio. En este caso, acá lo ven adelante de un osciloscopio, algo así, sobre una mesa, parado el Capitán Beto, un satélite argentino de Satellite. Podemos achicar más todavía e irnos a alguien comentó hace un rato una definición, que es satélite cubo, un CubeSat. Esto es un CubeSat, ¿está bien? Este es nuestro amigo Suchai, un proyecto de la Universidad de Chile. Es un satélite que ronda el kilo, está alcanzando ahí el kilo, y es un CubeSat. Lo podría tener yo acá en escala real, en la mano, sería un poco más chico que mi cara. Podemos tener femtosatélites, femtosatélites son proyectos de mandar un pequeño dispositivo al espacio simplemente para probarlo, que baje una información y estudiamos cómo se comporta en el espacio. Es una misión que dura un tiempo muy corto, que se resuelve en un día, digamos que dura unos minutos, pero también es un satélite, ¿no? No es un cuerpo girando alrededor de otro, eso es un satélite. Lo que necesitamos puede entrar en la palma de una mano o puede entrar en un avión como el Antonov, que ustedes vieron en algún noticiero, seguro vino a buscar al SAOCOM y todo el equipamiento de soporte en tierra. ¿Qué le vamos a pedir a ese satélite? Que optimice la masa. ¿Está bien? Si vamos a subir una carga útil de 1.500 kilos, una antena de 1.500 kilos, sería ideal que el satélite pese 1.500 kilos. ¿Está bien? Que no lleve más carga. Bueno, no. Necesitamos ponerle una nave debajo a la antena, pero lo más liviana posible. Hacia ahí va la tecnología satelital. Nos van a pedir que usemos materiales bien livianos, componentes bien chicos, que eliminemos todo tipo de carga para que el satélite sea lo más liviano posible, lo más barato de lanzar, lo más simple de manejar, que use de manera óptima la energía. Si necesita de mucha energía, van a necesitar unos paneles solares gigantes, el satélite se va a agrandar un montón. No, necesitamos que utilice cada gota de energía generada por el sol a través de los paneles. Le vamos a pedir un rendimiento que obtenga una buena cantidad de productos con baja inversión, tanto económica como de ciencia, de energía y demás, que aproveche mucho su espacio cúbico, que si podemos todo lo metamos en un cubo lo más chico posible y no sea tan grande, pero bueno, mientras más grande el satélite, más grande la carga útil, más cantidad de equipos hay que llevar, redujamos los costos, obviamente, que sea confiable, ¿está bien? Si va a ser algo grande, que nos va a llevar muchos años, que nos va a costar mucho dinero, que sea confiable, ¿está bien? Que funcione bien, que sea conveniente integrar a un sistema, ¿está bien? Dentro del terreno, además funcionalidades, que tenga la mayor autonomía posible a bordo. El satélite pasa
por encima de nuestra estación terrena y nosotros lo podemos ver y podemos conectarnos y comunicarnos por el satélite una cierta cantidad de tiempo. Acá tenemos estaciones espaciales, una cerquita de Villa María, por ahí en Falda del Carmen, predio Teófilo Tabanera, en CONAE. Tenemos otra estación que tuve la oportunidad de conocer para hacer ensayos precisamente de SAOCOM, en Tolwyn, en la provincia de Tierra del Fuego. Allá hicimos un ensayo de tratar de detectar con la antena de Tolwyn la instrumentación de comunicación que tenía SAOCOM. Pasamos muchísimo frío, a pesar de que vivo en Bariloche, se pasa mucho frío en Tolwyn. Que tenga mucha autonomía a bordo, que pueda resolver la mayor cantidad de cuestiones a bordo y luego comunicarse la menor cantidad de tiempo posible con la Tierra, que se adapte a las mejores tecnologías y que se ubique bien en el tiempo que tenemos. Una vez que ya tenemos el tamaño del satélite, vamos a saber si lo podemos tirar en un PSLV, un buen lanzador para lanzar 550 kilos, o nos tenemos que ir a un Ariane 5, un Ariane 6, para lanzar 2.500 kilos, 3.000 kilos, un Falcon 9, no está acá en la imagen, que podemos lanzar carga útil, o podemos hacer un viaje acompañado y con un lanzador compartir con otro satélite y lograr entre los dos la carga que se lleva el lanzador y así aprovechar un viaje, ahorrar un poco los costos, obviamente, y con el tamaño que acabamos de seleccionar recién, ya podemos elegir nuestro lanzador e ir contratando el servicio de lanzamiento. Estamos listos para empezar a diseñar. Vamos a necesitar, ¿qué cosa? Un payload, la tecnología de estas cámaras que hablábamos, o esta antena, lo que vayamos a subir al espacio, estructuras y mecanismos, una estructura primaria, una gran caja que sostenga todo el satélite, estructuras secundarias que sostengan todas las partes, las antenas, todos son estructuras que tenemos que diseñar, mecanismos, hay cosas que hay que abrir en el espacio, moverse, pueden ser motores, pueden ser desplegables, pueden ser resortes, son mecanismos que necesitamos ponerle al satélite, un sistema de potencia, el Power System, que tiene que generar energía, almacenarla y distribuirla a las distintas partes del satélite, una computadora a bordo, una onboard computer, que procese todos los datos, que se comunique también, que procese y gestione la comunicación con la Tierra, antenas de telemetría y telecomando. ¿Qué es telemetría y telecomando? Bueno, telemetría es un paquete de datos que nos baja de un satélite, en donde el satélite nos cuenta dónde está, cómo está, cuánta energía le queda, nos puede dar su posicionamiento y además puede también al revés recibir órdenes y nosotros poder comandarlo desde la Tierra, corregir su órbita o demás, al principio alcanzar una órbita al principio del lanzamiento, como estuvo haciendo estos últimos días SAOCOM 1B. Va a necesitar un sistema AOCS, que es AOCS, es Attitude Orbital Control System, es el sistema de manejo físico que tiene el satélite, cómo se orienta, cómo se mueve en el espacio, lo regula la gente de AOCS. Digo la gente porque esto para nosotros en INVAP son distintos grupos de trabajo, ¿no? Yo me ubiqué al principio en estructuras y mecanismos y ahí estuve trabajando un tiempo, hasta que pasé a la parte de sistema en donde sigo algunos de estos subsistemas y coordino algunos de estos subsistemas. Tenemos un control térmico, también necesitamos que el satélite regule su temperatura. ¿Por qué será tan exigente el tema de la temperatura? Ya vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente, mucho software. Mucho software. Muchísima gente que desarrolle, que programe, que haga software para un satélite, porque todos los dispositivos del satélite funcionan, excepto la estructura, creo, con un software. Así que con todas estas partes y este equipo avanzamos y seguimos en el diseño del satélite. Ok, tenemos un payload. Se me ocurre un SAOCOM. Esto es un payload. ¿Está bien? Esto es una carga útil. Es una antena que SAOCOM va a tener en el espacio para, a través de microondas, poder observar la Tierra. Grande la antena. Pueden ver ahí algunas personas paradas cerca. Es muy grande. Hay una notebook ahí, chiquitita, y encima no se ve completo. Pero eso es una antena abierta, eso es un payload. Ya lo tenemos, sabemos lo que vamos a subir al espacio. ¿Cómo lo vamos a subir? Necesitamos estructuras y mecanismos. Esto es la estructura de SAOCOM. Estos son paneles solares. Los paneles solares forman parte del sistema de potencia, en definitiva, porque son los que generan la energía a través de la energía solar, de la luz solar,
pero básicamente es una gran estructura y además un gran mecanismo. ¿Por qué? Porque ese panel solar de este tamaño, así como esta antena de este tamaño, no las podemos llevar así al espacio. No hay lanzador que nos pueda ubicar todo esto. Tenemos que plegarlo de alguna manera y llegado al espacio poder desplegar. Podemos tener gimbals, lo que están viendo acá en la esquina, son manos, pequeños robots orientadores que nos ubican, nos cambian el apuntamiento de una carga útil, de una cámara, de un propulsor, de lo que sea. Eso es un mecanismo. Necesitamos mucha mecánica acá. ¿Saben qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Este gran cinto que hay acá. Esto es lo que sujeta al satélite al lanzador, ¿está bien? Es lo que lleva agarrado el satélite y en un momento, a través de disparos pirotécnicos, se abre y es lo que nosotros vimos en la imagen, creo que lo habrán visto por la televisión pública, lo que permite que el satélite se separe del lanzador y viaje a hacer el trabajo definitivo. Es una clamp valve, es un anillo que se despliega y que nos permite posicionar al satélite en el espacio. Ok, tenemos estructura, tenemos mecanismos, necesitamos baterías, está bien, acá hay unas baterías que podemos usar, necesitamos una computadora, acá hay una computadora también que podemos usar para el satélite. Panel solar es parte del sistema de potencia, ya lo vimos antes. Necesitamos comunicarnos con el satélite, habíamos dicho, entonces tenemos distintos tipos de antenas, antenas de banda X, antenas de banda S. ¿Ven ahí algo? Esto parece ser una cinta métrica, ¿no? O sea, son partes de una ruleta. En Córdoba le decimos ruleta. Bueno, esto es una antena también. ¿Puede ser parte de una cinta métrica? Sí, claro, este es un satélite de compañeros de México que lleva este tipo de antenas, que tiene una buena ventaja porque son muy fáciles de desplegar. Ustedes saben que las cintas métricas despliegan muy fácilmente. De nuevo, vuelvo, ¿cuánto cuesta un satélite? Depende con qué nos arreglemos para hacer tecnología satelital. Podemos adaptar un montón de cosas, hay que tener creatividad como tuvieron nuestros compañeros y poder hacer una antena para un CubeSat así de barata y así de efectiva también, ¿no? Como una parte de cinta métrica. Necesitamos un sistema de posicionamiento en la órbita. Para eso vamos a necesitar ruedas de inercia, estas son unas ruedas que básicamente al girar por efecto giroscópico transmiten un montón de fuerzas al satélite que lo hacen girar y posicionarse en distintas orientaciones. Esto que ven acá es un sensor solar, aparatito, que nos avisa cuando está recibiendo luz solar y en base nosotros a saber dónde está puesto ese aparatito, sabemos cómo está orientado el satélite, ¿está bien? Si este aparato está en sombra, quiere decir que no está mirando al sol y viceversa. Necesitamos thrusters. ¿Qué son los thrusters? En el espacio tenemos vacío, no podemos trasladarlo con hélices. Necesitamos toberas, necesitamos propulsar y por principio de acción y reacción mover al satélite en una dirección, hacerlo avanzar, hacerlo moverse en un sentido, si no lo queremos hacer girar, porque para eso tenemos las ruedas de inercia, o podemos usar pequeñas toberas también para hacer movimientos, grandes toberas, como un LAE, una tobera principal, que le permite al satélite hacer viajes mucho más largos, como por ejemplo un geoestacionario, que sale en una órbita elíptica y tiene que irse a una órbita muy alta, entonces va a necesitar viajar mucho, propulsar mucho, y no le vamos a poner pequeñas toberas, sino una tobera de medio metro de diámetro, un gran propulsor y que nos permita viajar con mucho recorrido y con mucha autonomía. Barras de torque, que son estas que están acá debajo, que generan un efecto magnético y se pueden orientar copiando la orientación de la Tierra a través de los polos magnéticos de la Tierra, que básicamente es un solenoide en donde le hacemos pasar energía y creamos este torque entre el satélite que siempre tiende a orientar a los polos magnéticos de la Tierra, que ustedes ya conocerán, y finalmente este gran globo que ven acá es un tanque de propulsión, ¿está bien? Que necesitaremos presurizar, ya que en el espacio el combustible no va a bajar por gravedad como lo hace en un auto. El campo gravitacional especial que tiene el espacio nos obliga a que esto esté presurizado para que el combustible pueda por el sistema de propulsión. Tenemos control de actitud, pasamos al control térmico. Tenemos control térmico activo y pasivo. Quiere decir que podemos cubrir a un satélite con mantas, como ven acá, forrarlo de mantas térmicas, se llaman así porque son eso, una manta,
que nos hace regular un poco mejor la temperatura, como una manta que usamos en casa, pero con otro tipo de tecnología que acá ven, que muestra el señor, distintos, entonces se llama MLI, Multilayer Insulator, son distintas capas de distintos materiales que van protegiéndonos del frío o del calor, ya vamos a ver qué es lo que ocurre en el espacio. Estos son heat pipes, son tubos que tienen cautivo algún líquido y a través de condensación o vaporización lo hacen mover ese líquido y trasladan el calor de un lado al otro. Cuando necesitamos mayor disipación se usa mucho en los satélites geoestacionarios, no exclusivamente, pero mucho más en los satélites geoestacionarios. Y una vez que tenemos diseñados todos estos subsistemas, llegamos al satélite, que puede quedar una cosa así. Esto es un chiste, pero que realmente funciona. Hay que regular a todos los subsistemas para que no se convierta el satélite en algo de eso, ¿no? Si le damos el satélite solamente a los ópticos que diseñan las cámaras, se van a imaginar el satélite como algo así, ¿no? Como una cámara inmensa con una pequeña nave. Si se lo damos a la gente de comunicación, le va a poner puras antenas al satélite. Si se lo damos a la gente de estructura, si lo agarramos nosotros los mecánicos, vamos a hacer aproximadamente esto, una gran plataforma de chapa negra en lo posible, y poner en algunos lugarcitos algo de carga útil. Si se lo damos a la gente de Power, va a ser puros paneles solares y demás. Acá es donde entra la ingeniería en sistemas y tratar de optimizar todos los subsistemas para que cada uno se aloque sobre el satélite, se usa esa palabra, viene de allocation, se aloque sobre el satélite con lo justo y necesario y podamos hacer un satélite que tenga el mínimo control de actitud indispensable, la mínima potencia indispensable, la carga útil. Bien, tenemos diseñado el satélite, ya imagínense que está listo el SAOCOM. ¿Qué necesitamos hacer si ya lo tenemos fabricado a alguno de estos satélites? Necesitamos hacerle ensayos. ¿Por qué ensayos? Porque las cosas pueden fallar. ¿Qué problema tiene un satélite? Ya vamos a ver qué problema puede tener un satélite. Y acá entra algo que lo que se llama es aseguramiento de la calidad, aseguramiento del producto. Sabemos que las cosas y la tecnología, las cosas en el mundo fallan. Hay una enseñanza que nos dejó un profesor en un entrenamiento que tuvimos una vez en la India. Nos decía, por ejemplo, que sale 1 hora de agua no potable por las canillas de todo Estados Unidos, todos los días, 1 hora por lo menos de agua no potable, las cosas fallan. Hay 2 aviones como mínimo por día que hacen un aterrizaje con algún protocolo no cumplido solamente en este aeropuerto, en el de O'Hare. Necesitamos mejorar mucho más la calidad para reducir todas estas cosas al mínimo. Hay 16.000 piezas de correo que se pierden en el mundo cada hora y nosotros creemos que tuvimos mucha mala suerte porque no nos llegó un envío que compramos por internet. Acá empiezan datos un poquito más perturbadores. 500 operaciones quirúrgicas fallan en el mundo por semana, se estima. Perdón si hay alguno que tiene programado alguna intervención en los próximos días. Actualmente hay casi 1 millón de tarjetas de crédito que tienen fallas en su tira magnética y su información es errónea, que nos va a descontar la compra de cualquier lado o a cualquier otra persona. Tenemos fallas en nuestro cuerpo humano también. Hay 32.000 latidos de corazón al año que no funcionan, que son fallidos en nuestro cuerpo. No sé si lo sabían, a mí me sorprendió mucho. Cada vez datos más perturbadores. 12 bebés se entregan a padres equivocados cada día en el mundo. También le vamos a decir que los médicos dejan caer aproximadamente 19.000 bebés recién nacidos al año en el mundo. Y estas cosas pasan. Por eso necesitamos hacer ensayo y mejorar todos nuestros procesos. Todos estos que acabamos de ver son procesos que funcionaron mal por algún motivo. Y como nosotros hacemos tantos ensayos y prestamos tanta atención a la calidad en la industria aeroespacial, es por eso que no tenemos fallas en los proyectos espaciales. O salvo que alguien me desmienta, no sé si saben si esto pasa o no pasa. Fallan las cosas en el espacio o no fallan las cosas en el espacio. Bueno, sí, fallan las cosas que lanzamos al espacio, también fallan las misiones. Acá hay un montón de fotitos bastante preocupantes para los que trabajamos en la industria. Lo vemos ahí al querido Tom Hanks personalizando a Jim Lovell, que decía una frase muy famosa que todos ustedes la deben recordar, en la película Apolo 13, de una nave espacial que falló de una manera muy grave y que podría haber terminado en una catástrofe.
y solamente fue una pérdida de emisiones nada más. Acá vemos al NOAA, satélite de la NASA. Alguien no reportó que faltaron poner los tornillos que vinculan al satélite en el equipamiento de soporte en tierra, y un pequeño percance. Acá vamos al orbitador climático de cuál es el problema que tuvo el orbitador climático de Marte, pero básicamente, si a alguno le falló la calculadora en la facultad, hizo alguna cuenta con la calculadora en radianes y obtuvo un resultado totalmente erróneo, algo parecido pasó. Hubo un error de transformación de unidades de métrica a imperial, y lo que lograron es que se estrelle esta misión que tuvo que llegar hasta Marte para que pase eso. Vemos Challenger, vemos Apolo, vemos el lander de Marte. Al día de hoy no se sabe qué pasó con el lander. Si alguien se puede comunicar con el lander, por favor que reporte urgente a la NASA. Están esperando comunicarse con el lander hace varios años, pero algo le pasó. Unos 10 minutos antes del aterrizaje o algo así, se perdió la comunicación, y hasta el día de hoy espero que con alguno de los telescopios de acá del grupo podamos encontrar y saber qué pasó finalmente con el lander. O pueden ser catástrofes con pérdida de vidas humanas, como la estamos viendo acá también, ¿no? Por eso necesitamos hacer ensayos. ¿Por qué hacemos ensayos? Porque no podemos perder la misión, porque se pierde una inversión muy grande, perdemos mucha confianza con la gente, el organismo, el país o quien sea que nos financió el proyecto satelital, porque requieren de que nuestros servicios sean ininterrumpidos. Si tenemos un ARSAT en el espacio, no puede estar fallando y cortando las conexiones a cada rato. Necesitamos que tenga un requisito de servicio ininterrumpido, que no se corte, mucho tiempo, el mayor tiempo posible de operación, y un costo de reemplazo relativamente alto para renovar cada una de las tecnologías. Y tenemos un sistema de disparo único. Mandamos al satélite, lanza, va al espacio, y no podemos hacer mucho más que comunicarnos con el satélite, pero si nos faltó ajustar una tuerca es muy tarde, ya no podemos hacer nada. Para todo esto ensayamos. Y además, ¿por qué? Porque al satélite lo empezamos a armar, acá en INVAP o en CONAE, donde sea que lo empezamos a armar, y sufre contaminación. Se encuentra en lugares donde podemos tener tierra, podemos tener contaminación que entra con las personas que trabajan alrededor del satélite. Luego lo subimos a un camión, lo llevamos a un aeropuerto, sube un avión, sufre un montón de vibraciones, de impactos, de aceleraciones. Lo subimos arriba de un lanzador, se acelera muchísimo, con unas fuerzas de aceleración terribles. Ahí empieza la vibración, un ruido increíble que puede llegar a romper componentes de tan alto. Una despresurización violenta cuando pasamos de la atmósfera a la órbita. Viene el shock cuando abrimos los paneles solares, hay un fuerte impacto que recibe el satélite por el despliegue pirotécnico de los paneles. Nos encontramos en vacío. ¿Qué problema le causa al satélite en vacío? Vamos a ver qué problema. Distintos campos gravitacionales, no tenemos la gravedad de la Tierra en el espacio, campos magnéticos distintos, radiación natural, meteoritos, debris. Debris, ¿saben lo que es? Es basura, básicamente, un tornillo que ande dando vuelta por el espacio, un tanque, un pedazo de aluminio que ande flotando de algún satélite roto. También se lo puede llegar a cruzar el satélite. Y finalmente partículas de energía que van generando energía estática en el satélite y que lo pueden llegar a cargar tanto que puede llegar a afectar a alguno de los componentes electrónicos. Acá vamos a mandar nuestro satélite, nuestra tecnología tan delicada, la vamos a poner a cumplir todo este desafío. Por eso, y por lo que vimos antes, es que hacemos todos los ensayos. ¿Cómo simulamos unas vibraciones? ¿Cómo simulamos un gran ruido? Bueno, un gran ruido de una manera muy intuitiva. Y si rodeamos al satélite de parlantes gigantes que nos den una presión sonora grandísima, quizá vamos a poder probar al satélite antes de subirlo al lanzador. Eso es un ensayo acústico. Un ensayo dinámico es lo ponemos sobre una plataforma que vibra entre 0 y 100 Hz aproximadamente, y sabemos que ninguna de las partes del satélite entra en resonancia. No vamos a explicar en profundidad qué significa eso, pero se rompe básicamente, ninguna parte del satélite se rompe durante esas vibraciones aproximadamente. Sí. Sí, Sergio, una duda, ¿es el mismo satélite que lo someten a estos ensayos o colocan piezas mellizas, digamos? Muchas gracias. Te agradezco desde ya por la pregunta. Me estaba pasando. ¿Cómo hacíamos los primeros satélites en INVAP? Pensábamos el satélite, lo diseñábamos y luego hacíamos un modelo de ingeniería. ¿Qué es un modelo de ingeniería? Básicamente es una maqueta, es un mock-up, en donde nosotros probamos a ver si todo el cableado
pasa bien, colocamos todas las cajas, hacemos pruebas funcionales de cada una de las cajas. Todos estos ensayos yo los estoy mostrando a nivel satélite, pero antes se lo hicimos a cada uno de los componentes que van arriba del satélite. La computadora a bordo también se vibró, la tobera también se vibró, el panel solar también se vibró. Todo antes de integrarse pasa por una serie de ensayos. Como preguntaba Sergio, ¿este es el satélite de vuelo? Bueno, no, en los primeros satélites que hacíamos en INVAP, hacíamos primero un modelo de ingeniería, como ya les expliqué, una especie de maqueta. Una vez que vimos, hicimos todas las correcciones de diseño, pasamos a un segundo satélite, que en vez de tener todas las cajas reales, todas las unidades reales, poníamos lo que se llaman dummies. Son cargas, son objetos que pesan lo mismo que las cajas reales, que las unidades reales, y probábamos vibrarlo, probábamos hacerle todos los ensayos para ver cómo se comportaba la estructura. Y una vez que ya habíamos hecho el primer modelo de satélite, que se llama modelo de ingeniería, el segundo, que se llama modelo estructural, íbamos al tercero, que se llama modelo protofly, si es el primer satélite modelo de vuelo, que es el satélite real al cual le hacemos todos los ensayos. ¿Y eso por qué lo hacemos? Bueno, porque estamos aprendiendo a dominar la tecnología espacial. ¿Y qué nos dio eso? Nos dio la ventaja de que hoy, por ejemplo, estemos diseñando, construyendo el satélite SabiaMar, que es el primero que se va a hacer en INVAP, que va directo desde el diseño al cuarto limpio con un modelo de vuelo. ¿Está bien? No tiene modelos estructurales, sino que tiene un modelo de ingeniería para probar cajas antes de desarrollo, pero la estructura en sí se va a diseñar, se va a armar una sola vez, se va a ensayar y va a ser la estructura que finalmente va a volar. El satélite finalmente va a volar. Es la primera vez que lo hacemos, y esto es gracias a haber hecho todos los modelos anteriormente con todos los proyectos anteriores. Por eso la continuidad del proyecto satelital nos sirvió de tanto, ¿no? Le podemos sacar tanto el jugo. Todo lo que aprendimos en SAOCOM, todo lo que aprendimos en ARSAT, está finalmente en los satélites como SabiaMar, que ya no necesitan de un modelo estructural. Muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Acá, perdóname. Ignacio, Yo adelante. tuve la suerte en agosto del año pasado de ir a INVAP, estar adentro del INVAP, y justo se estaba haciendo la prueba de sonido. ¿Conociste SAOCOM? Sí, estuve adentro y la prueba de viste sonido. SAOCOM? Buenísimo. Sí, conocí sería la tercera y el original, el que voló, y le estuvieron cuando estaba justo, le estaban dando el sonido, y es una cosa que es tremenda. Increíble. Es tremendo el lugar y es tremendo verlo desde arriba, desde los vidrios, y cómo vibra todo cuando tiene los parlantes. Genial, genial, sí. Bueno, obviamente te agradezco, Ignacio, y buenísimo que haya estado. Quizás nos cruzamos en algún pasillo, porque imagínense que estos días que cuenta Ignacio son días de mucha revolución en la empresa. Queremos todos ir a ver, ¿no? A ver qué pasó, mucho miedo por parte de los diseñadores, de la estructura, ¿no? Hace unos ruidos increíbles el satélite cuando se está vibrando, va pasando por distintas frecuencias. Alguno tiene un afilador, una piedra en su casa, y ve que cuando la apaga y va bajando velocidad, en un momento empieza a vibrar muchísimo. Eso es porque pasa por una frecuencia natural, y el satélite va pasando por distintas frecuencias y se van sintiendo ruidos espantosos que hacen estremecer a todos los que estamos cerca de diseño y estructura y demás. Y la verdad que es un lindo espectáculo. Lo pudimos vibrar, lo pudimos aturdir, ya sabemos que el satélite se va a bancar todo esto, ¿está bien? Estas presiones, estos cambios de presión, este sonido y esta gran vibración. ¿Qué hacemos entonces? Ensayos de lo que nosotros denominamos 0G. No, la idea de que en el espacio no hay gravedad, no es cierto, en el espacio hay un campo gravitacional distinto al de la Tierra. Entonces, si nosotros hacemos una bisagra para que el satélite despliegue, no vamos a hacer una bisagra para que soporte todo el peso de la antena, ¿está bien? Porque nunca lo va a sentir, va a estar en un campo gravitacional distinto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué causamos si desplegamos la antena acá en la Tierra? Y probablemente la rompamos, porque pesa 1500 kilos, va a estar colgando la antena, cosa que no le va a pasar en el espacio. Entonces, bueno, ¿cómo probamos el despliegue de la antena si no podemos irnos a gravedad cero? Bueno, acá ven ustedes al SAOCOM parado sobre unos patines que soplan una fuerte cantidad de aire sobre una mesa bien recta y que suspenden a la antena, le hacen creer a la antena que no tiene peso. La antena puede desplegar. Vimos al principio de la presentación una foto de un despliegue de antena de uno de los ARSAT con un globo colgado. Bueno,
¿Qué fuerza hace hacia arriba ese globo? La misma cantidad de fuerza que pesa la antena, para que la antena sienta que no pesa nada y pueda desplegar suavemente como lo hacemos en el espacio. Bueno, estas dificultades tenemos para ensayar este tipo de despliegues acá en la Tierra. ¿Y qué problema hay con el cambio de campo gravitacional? Es algo bueno, porque nos va a sacar cargas de la estructura. Bueno, trae problemas. Si yo tengo una cámara y mido acá en la Tierra cómo apunta esa cámara, cuando la estructura vaya al espacio, se relajen las tensiones, quizá va a apuntar hacia otro lado, ¿está bien? Porque ya no va a tener más la gravedad. No es lo mismo orientar para un lado que hacia el otro. Entonces, ¿cómo hacemos para evitarnos esos errores? Bueno, ya nos dio un conocimiento, una ingeniería para poder salvar todos estos errores a base de proyectos y misiones anteriores que en el mundo se han ido equivocando y nos han ido transmitiendo toda esta información que necesitamos saber para entender lo que le pasa a un satélite en el espacio. Lo aturdimos, lo vibramos, pudimos practicar los despliegues después de aturdirlo y de vibrarlo, para saber si algo se rompió al medio. Tenemos ensayos de termo vacío. ¿Qué es lo que va a haber en el espacio? Va a haber cambios de temperatura muy violentos, el satélite, 100 grados, menos 100 grados, y quizá en algún momento esté viendo esas temperaturas a la vez. Una parte del satélite va a estar en una temperatura muy alta, otra parte del satélite va a estar en una temperatura muy baja. Eso genera muchas tensiones en las estructuras, y las electrónicas que se calientan, que se enfrían bruscamente, pueden llegar a fallar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo metemos adentro al satélite de una gran cámara y le generamos primero un vacío, extraemos mecánicamente todo el aire de esa cámara y le damos unos cambios violentos de temperaturas altas y bajas, y luego extraemos el satélite, ponemos en marcha y vemos que no se haya roto nada, que todas las electrónicas siguen funcionando, que lo que nosotros dijimos que cómo iban a trabajar los sistemas térmicos hayan funcionado como nosotros imaginábamos, y con esto estamos tranquilos de que el satélite se va a bancar todo el lanzamiento y luego la puesta en órbita. ¿Qué otras cosas raras pasan también con el vacío? ¿Por qué le hacemos vacío a la cámara térmica? Hay materiales que, por ejemplo, un tornillo. Si un tornillo yo necesito lubricarlo para ponerlo dentro de la estructura, luego en el vacío ese lubricante puede llegar a volatilizarse y ir a parar donde esas gotitas, por ley de Murphy, al lente de una cámara. Seguro que van a parar ahí. Entonces tenemos que controlar todas esas cosas, que se desgase el satélite, que los cambios de presión los sostenga, que todo el aire que tiene adentro de una caja pueda salir por distintos agujeros hechos estratégicamente. Se forman cosas muy raras con algunos materiales, como por ejemplo los whiskers. Los whiskers que menciona ahí, que es una propiedad, por ejemplo, que lo tiene el estaño, que lo tiene el zinc, el cadmio. Podemos hacer alguna soldadura y luego en el vacío ese punto de soldadura empieza a desplegar un pequeño hilito hacia el espacio, como un pequeño bigote, eso significa whisker, que puede ir y seguro, por ley de Murphy, va a tocar otro componente electrónico, nos va a generar un cortocircuito. Bueno, todas esas cosas raras pasan en el vacío, pasan en este ambiente tan hostil que es el espacio, y ni hablar del transporte, que es tan violento, un transporte como el lanzamiento, o simplemente una soldadura en frío, que es un metal que golpea con otro en el vacío, produce una soldadura. Muchas veces produce una soldadura y quizás nosotros damos un golpe para que se abra un panel solar y en vez de abrirlo logramos todo lo contrario. Cuando pegó un pin puller, una pieza, logramos que se suelde y ahora el panel solar no va a abrir y vamos a perder toda la misión porque no podemos alimentar al satélite. Todas esas cosas raras pasan en el vacío, pasan en el espacio, y tenemos que simularlas de alguna manera en tierra antes de poder lanzar y que este único disparo nos salga bien. Finalmente, ensayo de compatibilidad electromagnética. Sometemos a un campo electromagnético muy violento al satélite porque lo va a ver luego en el espacio y evaluamos que no haya falla, sobre todo en este caso estamos hablando de las electrónicas, ¿no? Que son tan sensibles a campos electromagnéticos violentos, y podemos lograr una falla en una caja, en una unidad, por estos campos electromagnéticos que nos genera en el espacio, las radiaciones, las partículas cargadas y demás, nos pueden ocasionar esto dentro del satélite hasta que finalmente llega el día de mayor fiesta, que es el día del lanzamiento. Acá tienen unas imágenes de SAOCOM
en su lanzamiento de Cabo Cañaveral en un Falcon 9, que por suerte salió todo bien. El viaje anterior tocó estar eligiendo y compartiendo con mis compañeros algunas de las maniobras que es necesarias para poder cargar el satélite en el avión y poder soportar el clima en Bariloche hasta esperar que el Antonov, que es este avión, nos permita armar las rampas para poder subir. El satélite tiene que estar en una temperatura controlada, dentro del contenedor no se tiene que formar humedad porque podemos tener condensación, podemos romper el satélite, simplemente es un traslado al aeropuerto. Imagínense lo que eso significaría. Entonces, tenemos que tener mucha atención en estos momentos, poder cargar tranquilamente el satélite en el avión y que despegue y viaje finalmente hacia su lugar de lanzamiento. Así que con esto vamos terminando lo que es esta presentación. Pudimos recorrer un poco los pasos lo más rápido posible y podemos volver ahora con algunas preguntas, todos los pasos necesarios para poder hacer un satélite y hacia dónde vamos, hacia dónde va el mundo de los satélites. Ahora, ¿qué falta hacer? Si ya pusimos satélites geoestacionarios, tenemos sondas aeroespaciales, tenemos el Hubble, tenemos telescopios, tenemos todo, ¿qué más necesitamos? Bueno, necesitamos satélites de imágenes geográficas, aumentar las resoluciones de las misiones satelitales, mayor autonomía del satélite, que el satélite pueda solucionar sus maniobras y sus distintos problemas automáticamente en el espacio. Necesitamos desarrollar MEMS, que son electrónicas, mecánicas electrónicas muy chiquitas, que nos ayuden a achicar el tamaño de los satélites, que nos permitan hacer los CubeSat. Los CubeSat se manejan con MEMS, con tecnologías micromecánicas y electrómecánicas, que permiten el funcionamiento normal como un satélite grande. Necesitamos hacer procesamiento en órbita, necesitamos hacer una ISRU, que es una ISRU, es colocar una estación in situ, Research Usable significa en inglés. Podemos poner una estación en algún cuerpo, como un meteorito que ya se ha hecho algo similar, o en la Luna, y que esté continuamente transmitiéndonos información y poder hacer investigaciones más largas en un lugar. En vez de estar orbitando, podemos estar en un lugar. Tecnologías láser, ruedas de inercia con menor contacto que floten en un campo magnético. Bueno, un millón de cosas que se pueden desarrollar, que se están desarrollando en distintas partes del mundo y que nos llevan a un futuro de tecnologías aeroespaciales y que nos van a permitir hacer cada vez proyectos más ambiciosos y mucho más rentables. Así que bueno, este fue el recorrido general por todas estas etapas que llevan tantos años y que traté de explicar lo más comprimido posible. Así que bueno, me gustaría saber si tienen alguna pregunta y si pensaron en la pregunta que hice al principio, después de saber todo esto, ¿para qué necesitamos seguir haciendo satélites? Así que estaría bueno que empecemos a charlar. Me invito a Sergio. Sí, bueno, a mí me convenciste. Sí, me convenciste. Buenísimo. Yo necesitaría un satélite de unos 10 kilos aproximadamente y me haría falta un telescopio espacial. ¿Puede ser para espacio profundo? ¿Para esto lo haríamos dentro de la Tecnoteca? Sí, paga la Tecnoteca, sí. Bueno, sí, paga la Tecnoteca. Buenísimo. Este puede ser el día de disparo de un proyecto de CubeSat hecho con la Tecnoteca. No lo estoy diciendo, joda. Pensémoslo. Ya sabemos todas las etapas y sabemos que un satélite puede ser algo tremendamente caro, difícil, inalcanzable, o puede ser algo que está en la palma de la mano. Se nos muere el Hubble, así que tenemos que hacer algo que lo reemplace urgente. Más allá del James Webb que está atrasado, ¿no? Va a ser como el abuelo de toda esa tecnología. Sí. Yo pienso, me suena que es lo más lejos que hemos ido, ¿no? No sé qué te imaginás, Sergio, pero es increíble el proyecto. O sea, es algo... Sí, el proyecto es impresionante. Sí. Increíble. Perdón, buenas noches. Una preguntita. Los satélites, una vez que cumplen la función, su vida útil, no sé cuánto será en el caso particular de pero en general, ¿vuelven a Tierra, se recuperan o queda chatarra orbitando hasta que alguna mano se la lleve? ¿Cómo es el tema de desechos espaciales? El tema de desechos espaciales es todo un tema. Se tiene un tratamiento muy fuerte en estos tiempos. En estos últimos años hay un tratamiento gigante. ¿Por qué? Porque a medida que han pasado los años, el surgimiento de los CubeSat, de los nanosatélites, que son más baratos, que son más fáciles de poner en órbita, nos generan una nube increíble de cargas. Me imagino.
cargas mecánicas en el espacio, que lo pueden ver, lo repito, en Tapping Space, que todo eso está regulado. Podemos traer un satélite de nuevo y el satélite una vez, el satélite entra al espacio y cruza toda la atmósfera porque está protegido por la cofia, que ustedes lo ven en el lanzador, ¿está bien? Ese extremo que tiene el lanzador protege al satélite durante toda la travesía por la atmósfera para que no sienta desgaste. ¿Cómo hacemos para volver a traerlo? Y no se aguantaría llegar útil nuevamente a la Tierra, pero sí logramos que cargas que van al espacio vuelvan. Por ejemplo, vieron ustedes el mismo lanzador de SAOCOM que recupera una etapa de hace unos pocos años, recupera una etapa y podemos, por un lado, ahorrar, porque recuperamos una etapa, y por otro lado, no colaborar más a la basura espacial. ¿Qué hacemos con un satélite que terminó su vida útil? ¿Cuánto dura un satélite? Eso está establecido en la misión. Los SAOCOM, por ejemplo, tienen por requerimiento que durar 5 años. ¿Se puede extender esa vida útil? Sí, llegado el momento, se pueden hacer una serie de estudios para ver si se puede extender un poco la vida útil, pero ¿hasta cuándo va esa vida útil? Lo ideal es que esa vida útil vaya hasta que al satélite le queda una carga de combustible, que se denomina carga de órbita, para hacer el proceso de órbita. ¿Qué significa de órbita? Sacar al satélite de órbita para que no moleste más, para que no sea una basura flotando entre los otros satélites que sí están vivos, o tratar de volver a hacerlo ingresar a la Tierra. ¿Qué va a pasar cuando tratemos de hacerlo ingresar a la Tierra? Se destruye. Se va a convertir en una estrella fugaz. Va a tratar de ingresar a la Tierra en una órbita espiral y cuando choque con la atmósfera se va a desintegrar. Sí. Menos basura para el espacio. Esas son las maneras que tenemos que lograr, Ricardo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un satélite que falla y ya no se puede de orbitar? Bueno, sí, eso pasa. ¿Hay satélites que colisionan? Sí, hay colisiones muy famosas que han sucedido entre grandes satélites que han generado un montón de basura. Todo eso se está regulando, se están creando nuevas normas para proteger más la calidad del de órbita y poder evitar que los satélites ocupen lugares cuando ya están muertos, ya están llegando al final de su vida. La diferencia entre vida útil, aproximadamente 5 años, un SAOCOM 15 años, un ARSAT, eso dura, los satélites 10 años duró el satélite SAC-C, que tenía que durar mucho menos, se fue actualizando y pudo durar 10 años, y eso pasa con los satélites, eso pasa con el Staff in Space. Si ustedes hacen clic en un puntito van a ver que eso es un tanque que anda flotando, un pedazo de aluminio o un satélite funcionando. Eso pasa en la órbita. Leo, tenemos un montón de preguntas. Acá hay una pregunta muy interesante, que a mí también me gustaría saberlo. ¿Cuándo creen que Argentina puede fabricar una primera sonda espacial? O si hay algún programa para hacer una sonda espacial. Buenísimo. Para eso tenemos a CONAE, ¿no? Para eso tenemos a una agencia espacial nacional que se ha dedicado estos años a la observación de la Tierra. No solamente ha logrado observar la Tierra mediante ópticas, sino también con radares de apertura sintética como el SAOCOM. Con el Sabiamar va a observar los océanos y quizás ya cumplimos todo el rango y es el momento de generar una sonda. Estaría buenísimo. Yo no conozco, la verdad, un proyecto en marcha, pero estoy de acuerdo en que es un paso donde los países distintos han ido para ir mejorando cada vez más su tecnología. Yo tuve la suerte de poder formarme en India, de hacer un entrenamiento en India, y veía la estrategia de ISRO, Agencia Espacial India, en donde esta gente empezó hace muchos años, en los años 60 aproximadamente, con los primeros satélites de observación, luego pasaron a los interplanetarios. Cuando cumplieron con los interplanetarios pudieron orbitar Marte, fueron la primera agencia espacial que orbitó Marte one shot en su primer intento, pudieron orbitar Luna, pudieron poner una pequeña estación en Luna, pudieron hacer su sistema de posicionamiento global, pudieron hacer sus satélites de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que le quedaba? En lo que están trabajando ahora, en mandar gente al espacio, el proyecto para lo que viene, y cumpliendo también con la parte de lanzamiento. A esa pregunta también le agrego que Argentina está también desarrollando la otra parte, que es la de los lanzadores, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de Tronador, un proyecto muy ambicioso de BEN, de CONAE, que es lo que nos permite desarrollar nuestra propia base de lanzamiento. Bueno, la línea está yendo más hacia ese sector y a los satélites de observación, además de los de telecomunicaciones. Hace muy pocos días se anunció el nuevo ARSAT,
Y quizá nos quede para el futuro las sondas. Estaría buenísimo. Podría ser una carga útil para el CubeSat, la Tecnoteca. Perfecto. Bueno, acá preguntan si se alquila, está bien que esto ya depende más de la CONAE, ¿no? Pero ¿se alquila el tiempo de uso de los satélites argentinos en otros países? Se venden servicios, digamos, eso, porque hay dos cosas. Está bueno que ya quien preguntó esto sabe cómo funciona esto. Por ejemplo, qué pasa con, habrán escuchado hablar en la televisión que hay 5 o 7 países en el mundo que pueden desarrollar misiones espaciales completas. Bueno, ¿qué pasa con el resto de los países, no? Bueno, el resto de los países contratan satélites, fabricación de satélites a otras agencias, a otras empresas, o simplemente alquilan, por ejemplo, un satélite geoestacionario. Se lo puede alquilar, yo lo puedo llevar a que ocupe mi lugarcito en la órbita, mi lugar de soberanía y de servicios en mi territorio. Eso es alquilar un satélite. Lo que hace mucho Argentina, lo que hace mucho la Comisión Nacional de Actividades Espaciales es vender servicios también, por ejemplo, de observación. SOCOM no es un satélite para observar y hacer estudios sobre el territorio argentino solamente, es un satélite que puede observar todo el mundo y puede vender estos servicios a todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta que es una tecnología tan particular. Así que eso funciona de una manera comercial, que no me voy a meter mucho ahí porque la verdad no conozco bien cómo funciona ese comercio, pero funciona así, se venden productos, países que no tienen satélite necesitan una imagen, necesitan hacer cartografía, necesitan seguir el movimiento de un río, de un cauce de agua en su territorio, le contratan a CONAE o a la agencia que sea servicios de su satélite para comprar en su país. Eso ocurre. Para eso sirven también los satélites. Bien, acá preguntan, ¿qué etapa o elemento considerás que es más crítico o problemático en el proceso de elaboración del spacecraft? Del spacecraft, o sea, no de la carga útil, es cuando hacemos el spacecraft. Está buena la pregunta, ¿eh? La pregunta es puntual, es para el spacecraft. ¿Qué es lo más? Si consideras que otra etapa... Bien, la verdad que como crítico, yo del palo de mecánica, te digo que todos los desplegables son muy críticos. Una estructura es una cosa rígida y estática y los desplegables son muy críticos. Pueden llegar a fallar y además es crítico, ¿por qué? Porque si no despliega el panel, no tenemos más nada que hacer con el satélite. Ese satélite no va a generar energía, no se va a alimentar y muere, básicamente. Pero ¿qué es lo que pasa si muere también la computadora a bordo? Bueno, tampoco. Entonces, lo que usamos en los satélites es redundancia. Los sistemas redundados son sistemas que están en un satélite y tienen algún gemelo que cumple la misma función, porque si se nos rompe el primero, tenemos el segundo. Así que te diría que no hay un componente crítico. Sí tenemos componentes muy importantes, como por ejemplo las baterías, que nos pueden llegar a generar la muerte del satélite temprana, los desplegables, la computadora a bordo y el control térmico también son componentes muy críticos y a los que hay que prestarle mucha atención. Pero sí no hay uno quizás que se lleve la mayor criticidad. Los especialistas de cada área te van a decir que lo suyo es lo más crítico, seguramente. Así que déjame decirte que el panel solar es lo más crítico. Seguro. Acá pregunta Alexis, dice, ¿qué metodología de gestión de proyectos utilizan? Si trabajan apoyados por algún software de gestión de proyectos. Depende, porque ahí podemos hablar de muchos aspectos, ¿no? La planificación del proyecto, la gestión del proyecto, la ingeniería en sistemas de los proyectos. La metodología que se trabaja es, INVAP tiene una metodología matricial, básicamente, es una matriz. INVAP tiene un grupo de servicios que brindan servicios mecánicos, térmicos, electrónicos, de software, y en un costado tienen a los proyectos. Los proyectos vienen y le contratan a los servicios que hagan desarrollos particulares. Viene el proyecto Saviamar y le pide al departamento mecánico que desarrolle una estructura y que le dé una estructura para el proyecto Saviamar. Va al departamento y le golpea la puerta a los térmicos y le dice que generen un sistema térmico para el Saviamar y el servicio térmico lo desarrolla, lo prueba, lo testea y lo pone sobre el satélite. Entonces funciona de esta manera, es una metodología matricial, no es nada nuevo, es algo que se usa mucho en tecnología compleja, y después hay trabajo en equipos que hacemos, metodología Scrum, por ejemplo, para trabajo en equipo. Nos movemos de esa manera en algunos proyectos, como por ejemplo, donde estoy trabajando ahora. Yo estoy ahora del lado de los, durante mucho tiempo estuve del lado de los servicios, proveyendo de todo lo que era mecanismos de soporte en tierra, los denominados MGCE, o trabajando en las estructuras, por ejemplo, diseñando la estructura de Saviamar, y después de un tiempo
pasé al lado de proyectos para gestionar la parte mecánica y ahora, por ejemplo, hago el seguimiento de todo lo que es mecánica, propulsión, panel solar y sistema térmico. Todo eso que conforme un sistema es lo que se usa en la ingeniería en sistemas. Otra de las metodologías que usamos, la ingeniería en sistemas se usa para todos los proyectos, no solamente para los satelitales, sino también para los nucleares. Se usa mucho el INVAP y software. El 90% de los software de gestión son internos. Son diseñados por INVAP, que tiene un gran departamento de soporte informático y genera el software donde nosotros, desde planificar tareas hasta administrar toda la gestión del proyecto, se hace con software generados dentro de la misma empresa. Hay muchísima gente trabajando. Pregunta a Bruno si algún satélite argentino podrá tener piezas impresas en 3D metálicos en un futuro. Qué buena pregunta, Sabiamar va a ser el primero. Me tocó estar en ese proceso y fue genial. No solamente le cuento a Bruno que Sabiamar va a ser el primer satélite que lleva piezas impresas en 3D de aluminio. Va a ser un soporte mecánico, una estructura secundaria que no solamente está impreso en 3D, sino además está diseñado con método de optimización topológica, o sea, un software que nos diseñó la estructura. La estructura no lo diseñó una persona, sino lo diseñó un software. ¿Esto qué es? Darle explicaciones al software, decir, necesito una estructura que se soporte acá y que sostenga acá una carga de tanto peso y que tenga cierta frecuencia natural, y el software nos genera una pieza toda deforme que no sigue ninguna línea recta. La única manera de fabricar eso es imprimiéndolo en 3D. Así que ese es un desarrollo que va a volar por primera vez en Sabiamar. Está buenísimo. Es una tecnología. Qué peligroso para los ingenieros mecánicos, che. El terror de los torneros. Es el terror de los torneros. Sí, realmente es un miedo terrible, digamos. Lo que sí, tenemos la posibilidad de prender la computadora y apagarla, así que tenemos la capacidad de permitirle al software diseñar o no. Así que con ese laburo nos vamos a quedar, seguro que nos vamos a quedar con ese laburo. Bien. Pregunta acá interesante, Raúl. ¿Con qué factor de seguridad diseñan los componentes del satélite? Este es del palo mecánico, Raúl es un mecánico. Totalmente. ¿Sí? Alumno mío. ¿Qué es un factor de seguridad? Bueno, yo necesito que un cuerpo me soporte 1 kilo. Entonces yo le pongo un factor de seguridad 2, lo pruebo, lo diseño para que me soporte 2 kilos y sé que voy a estar tranquilo cuando le ponga la carga real, que es 1 kilo. Ese factor también puede ser 3. O sea, una carga la podemos diseñar para que soporte 3 veces lo que va a sentir 4, 10, 11, algún tipo de industria, infinito. ¿Qué tipo de factores usamos en el aeroespacio? Lo más chico que se pueda. Lo más chico que se pueda. ¿Por qué? Porque necesitamos achicar la masa que va a volar. Necesitamos que el satélite sea lo más liviano posible, la estructura sea lo más liviano posible. Mientras más achicamos el factor de seguridad, mayores son los riesgos. Bueno, ¿cómo podemos jugar con esos factores de seguridad? Mientras más ensayos vos hagas, menos factor de seguridad. Podés andar en un factor de seguridad que esté entre 1 y 2. Eso es un factor de seguridad muy chico y que está diseñado para que soporte básicamente lo que va a sentir. Obviamente, cuando estás iniciando en el proyecto, pones factores de seguridad más grandes, pero no tenemos un factor de seguridad único. Tenemos factores de seguridad de 3 o 5, por ejemplo, para una mesa que soporta todo el satélite acá en la Tierra. Lo diseñamos con un factor de seguridad 5. Esa mesa no se nos puede romper y que nos pase lo del NOAA, ¿no? Que se nos cae el satélite. Y factores mucho más chicos, entre 1 y 2, o hasta 3, para ciertos componentes del satélite. Así que está buena, bien fierrera. Sí. En la industria aeronáutica el normal es 1,2, 1,3, o sea, muy finito, ¿no? Por ahí anda, realmente claro. Atrás de eso hay muchísimo control de calidad, control de producto, mucho más ensayos. Claro, exacto. Sale mucho más caro hacer una pieza. Exacto, la parte que soporta en el satélite, el SAOCOM, pesa 3.000 kilos. Bueno, antes de cargarle el SAOCOM, le cargamos 15.000 kilos a esa mesa para ver si se la bancaba. Se la bancó, bueno, ok, listo, ahora sí estamos tranquilos para cargarle el SAOCOM. Ajá. Quedan 2 o 3 preguntas, te aviso. Acá pregunta Ignacio si se va a poner en algún satélite, alguna parte para comunicación de radioaficionados. Que bueno, radioaficionados hicieron punta con el tema de satélites, ¿no? Sí, claro, totalmente. No me acuerdo el nombre. Se me volvió el nombre ahora, del satélite argentino
para comunicaciones. El LUSAT, LUSAT, Muchas gracias. Muchas LUSAT, gracias. Alfa Exacto, Oscar 19. Exacto. Bueno, lo que te cuento es que existen en los satélites instrumentos para comunicación, para ese tipo de comunicaciones. Por ejemplo, los DCS, los Data Collection System y demás, pequeñas antenas que se colocan en los satélites. Entonces, quizá no haya un satélite exclusivo para ese tipo de tecnología, pero sí tecnologías en los satélites, cargas útiles dentro de los satélites para ese tipo de tecnología. Por ejemplo, Saviamar. Ok, ¿qué necesitamos? Cámaras que observen el océano. ¿Podemos ponerle algunas otras cargas útiles? Bueno, sí, todas las que se puedan, ¿no? Ya que vamos a poner un satélite en órbita, podemos poner otros instrumentos que hagan otro tipo de experimento y de ciencia, como tiene Saviamar, como tienen todos los satélites, y esos instrumentos para radioaficionados van a seguir estando seguramente en los satélites en Argentina, pero en la tecnología en general, porque es la comunicación de radioaficionados es una comunicación muy valiosa para ciertas circunstancias. Así que esa tecnología se va a potenciar seguro. Bien. Sergio, no yo, Sergio Morero, pregunta si los componentes electrónicos, microprocesadores, transistores, sensores, etcétera, con calidad espacial se fabrican en Argentina. Yo le extendería la pregunta también en general, todos los componentes en general. ¿Qué componentes son argentinos o no? Digamos? Está buenísimo eso, está buenísimo, y eso también es una pregunta de estrategia. Si Argentina ha decidido meterse en ese campo de desarrollo o no, o preferimos directamente comprarlo y dedicarnos al armado del satélite. Bueno, muchos de los componentes electrónicos son importados, gran parte de ellos, los espacializados. Lo que sí ha hecho CONAE, lo que sí ha hecho INVAP, es espacializar algunos componentes que no eran espaciales y hacerle la serie de ensayos para que se conviertan en espaciales y puedan volar. Entonces ahí sí se han utilizado algunos componentes profesionales, pero bueno, es un mix de esas cosas, ¿no? Los componentes son bastante caros, obviamente, los espacializados, quiere decir que son componentes aptos para volar. Lo que sí hemos hecho en Argentina es recorrer algún camino en lo que es la espacialización de componentes, y hemos logrado comprar componentes baratos, espacializarlos y ponerlos en los satélites, o comprar componentes nacionales que no son espaciales, pero que sí podemos espacializar. Y muchos otros procesos se desarrollan acá en Argentina y se han desarrollado como espacializados, que no son necesariamente hechos en INVAP. Algunos son hechos en otros lugares, como CONEA o empresas privadas, metalúrgicas, han desarrollado sus procesos para que sus partes, sus elementos sean espaciales. Está buena esa pregunta. Interesante, ¿no? ¿Qué actividad se genera a través de esto del espacio, ¿no? ¿Cuánto más podemos generar? ¿Cuánto podemos generar a partir de eso? Es un montón. Sí. Es un montón. Y acá Pablo, que seguramente es estudiante, dice, ¿qué les recomendarías a un recién egresado o próximo a egresar, a graduarse, ingeniería como mecánica, no una ingeniería como mecánica, por ejemplo, para poder trabajar en un futuro sobre algún proyecto en satélites? La verdad que es una pregunta muy difícil, porque dar un consejo, digamos, yo les cuento, yo me egresé estudié en la escuela pública, en el secundario público, en el pueblo de Luca, al cual le mando un saludo a todos los conectados de Luca que haya. Estudié íntegramente ahí, me formé ahí, en mi pueblo. Luego, gracias a mi familia, me dio la oportunidad de poder estudiar en Villa María. Fui alumno de Sergio, en la parte de diseño particularmente, así que tuve un gran profesor ahí que me contagió un poco esta pasión por el diseño, y no veía yo un futuro en lo aeroespacial para nada, no me estaba formando para eso. Después de la facultad ingresé primero en la industria ahí en Villa María, luego pasé a trabajar en la provincia de Santa Fe, en la agroindustria, y llego a INVAP para trabajar en estos equipos, en estos fierros pesados que se usan para sostener el satélite, para mover el satélite, y así es como terminé entrando en INVAP, gracias a un amigo en común que tenemos con Sergio, que se llama Andrés Garlet, que le mandamos un saludo, que pude llegar acá en INVAP primero a trabajar en ese sector, y luego dentro de INVAP me empecé a formar con gente que sabe muchísimo acá dentro de INVAP, y pasé al sector aeroespacial, así que fue puramente una sucesión de eventos. No hice una carrera aeroespacial como existe ahora en CONAE, por ejemplo. Sí, después tuve la oportunidad por medio de INVAP de formarme en India, pero fue todo después. Entonces, la verdad que no hay consejos. Sí hay herramientas que se utilizan, como por ejemplo el diseño asistido de la mecánica, sirve muchísimo en esta industria. No se trabaja como
mano al papel, obviamente, se trabaja con software, eso sirve muchísimo, da muchas herramientas, a mí me sirvió mucho saber de eso. Y otra cosa fundamental, indispensable y que no puede faltar es hablar inglés. Es quizá lo más importante en este tipo de industria. No hay otra alternativa que aprender a hablar bien inglés y estudiar muchos años para poder tener un inglés muy bueno y poder entender mucho más los procesos, poder leer la bibliografía y poder escribir en inglés también, que es como nos requiere toda la documentación cliente. ¿Nombraste una carrera dentro de CONAE? Sí, está la maestría, no recuerdo ahora el nombre exacto, pero está la maestría, se estudia como una modalidad como de doctorado, dura 2 o 3 años, y en esa carrera se aprende a diseñar básicamente misiones espaciales. Es una carrera muy nueva, tiene 2 años, y además han aparecido en Argentina un montón de carreras, ¿sabes? Como por ejemplo los cursos que da CONAE. Infórmense mucho con CONAE, visiten mucho la página de CONAE porque tiene cosas muy interesantes para hacer. No se dedica solamente a los satélites y a mirar el espacio, sino que se dedica a bajar todo eso y a ponerlo al servicio. Cursos sobre procesamiento de imagen, cursos sobre tecnología y telecomunicaciones se dan en distintas universidades del país. Se puede entrar por esa vía a la industria aeroespacial, no es mi caso, así que no doy un consejo por ese lado. Yo llegué porque surgió una oportunidad a INVAP y ahora me empecé a desarrollar sobre todo dentro de INVAP, porque tengo la suerte de trabajar con gente que sabe muchísimo y todos los días puedo aprender de ellos y ese es todo lo que tengo que decir. Bien, perfecto. Así que bueno, Pablo, ya sabes, tenés un posgrado. Una pregunta un poco complicada de Juan. Dice, ¿qué opinión tenés del uso de satélites con fines hostiles, militares, bélicos? ¿Esto es real? ¿Se habla sobre esto? ¿Puede tener un impacto negativo para la industria aeroespacial en términos generales? Yo creo que todo desarrollo tecnológico es bueno. Lo malo es lo que podemos llegar a hacer con la tecnología. Así que si estoy a favor, no, claramente no, estoy en contra. Creo que es una línea que no se debería tomar y que hay otros caminos para desarrollar tecnología. Está muy arraigado este tema de que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, dio un gran desarrollo tecnológico. Entonces, quiere decir que las guerras nos sirven para desarrollar mucha tecnología. Bueno, no. Hay otros caminos, hay otros objetivos para hacer que nos demanden de desarrollar tecnología. ¿Cómo colocamos una estación in situ en la Luna que nos permita hacer estudios de la Luna y recibir los resultados acá? Bueno, eso no es un fin hostil, es un fin científico. Podemos ir por ese camino, es el camino que a mí más me gusta. Así que esa es la opinión que tengo al respecto. Pero sí, existe una industria, obviamente, de los países que están más comprometidos con eso. ¿Qué opinión tenés de los Starlink y toda la familia que se viene atrás de ese tipo de satélites, ¿no? Las grandes constelaciones de Google. Sí, un poquito hablamos. Starlink precisamente abrió un debate muy grande que es sobre la ocupación del espacio. Sí, perdón, un segundito, Leandro. Déjame aclarar a la gente que Starlink es un programa de la empresa SpaceX en el cual planea colocar miles de satélites. Se habla de alrededor de 20.000 satélites, una cosa así en el espacio. Y no solamente el programa Starlink, sino que hay otro programa que es de Google y otras empresas que piensan colocar miles, literal, pero muchos miles de satélites para lo que es proveer Internet, por ejemplo, ¿no? Los que hacemos astrofotografía estamos con de la nuca con eso. A full, ¿no? Porque es un disparo, una ametralladora de satélite que es una locura, digamos, sí. No, mi opinión es una opinión, ¿no? Como la de todos ustedes. Yo lo que deseo es que todos esos desafíos tecnológicos vengan acompañados de mucho estudio atrás de impacto. Muchísimo estudio atrás de impacto. Muchísimo más desafiante eso que el proyecto en sí. ¿Qué vamos a hacer con todas esas cargas útiles? ¿Cómo las vamos a deorbitar? ¿Cuánto van a durar? ¿Cómo van a convivir con el resto de las cargas útiles? Ha habido choques muy famosos en el espacio que han causado un gran porcentaje de debris, de basura. Así que mi opinión es esa, es una opinión muy personal. Yo pienso que todo eso debe venir acompañado de un trabajo de legales y de estudios ambientales, espaciales, que nos permitan llevar adelante proyectos tan ambiciosos y tan buenos como esos, pero en un marco de seguridad y sustentabilidad. Esa es mi opinión. Bien. Bueno, ya estamos terminando, Leandro. Última preguntita acá que dice, pregunta Hernán si INVAP ofrece pasantías o unos programas para juniors.
Sí, hay muchísimo. No sé la verdad actualmente si hay algún programa en marcha, pero muchísima gente desarrolla sus pasantías en INVAP. Me ha tocado vivir de cerca esa situación y siempre se encuentran muy abiertos y son muy valiosas para la gente que viene a estudiar o a cumplir una pasantía en INVAP, y quizá puede ser una puerta de ingreso también para quedarse. En la empresa es muy difícil conseguir recursos dispuestos a mudarse a la Patagonia, un lugar tan lejano, a su vez tan hermoso, pero sí, hay trabajos de pasantía que se hacen, obviamente funcionan con las universidades. Ha habido pasantía con la Universidad Nacional con la UTN, perdón, Facultad Regional Villa María, así que sí, eso se hace en INVAP. No sabría decirte en CONAE, creería que también, pero sí, son industrias que se encuentran obviamente muy abiertas. Bueno, Leandro, cortamos Bien. acá las preguntas. Realmente, bueno, tenés un montón de felicitaciones, agradecimientos. Bueno, muchas Gracias por la gracias. motivación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gracias realmente de nuevo. muy linda charla. A mí me encantó la charla, personalmente. Me gustó mucho, me interesó muchísimo. Genial, Muy interesante. O sea, conocer desde adentro, desde la cocina, realmente cómo se maneja semejante nivel de tecnología, realmente es muy lindo, ¿no? Que vos lo ves tan simple y uno lo ve tan lejos. Realmente esa distancia tecnológica que uno está acostumbrado a ver a la que manejan ustedes, ¿no? Sí, y está bueno cuando uno llega a estas industrias poder incorporar conocimientos antes, materiales que usaba antes. En esta industria también es posible, se hace mucho. Así que desde ya, bueno, te agradezco, Sergio, a todos los que están conectados. No sé cuántos son, no puedo ver ahora, pero muchísimas gracias a todos por las preguntas. Quedó una pregunta flotando que yo hice al principio: ¿para qué seguir haciendo satélites? ¿Podemos seguir haciendo satélites? No vino esa pregunta, no escuché muchas respuestas, pero los dejo finalmente con una frase de una persona que quiero mucho, que me tocó conocer, que me tocó hacer un trabajo muy interesante con él, que me tocó convivir, verlo trabajar y poder hacerme un poco de amigo a pesar de desgastarlo con horas de entrevistas. Y cuando se le pregunta, no son satélites, son helicópteros los que hace este hombre, ¿por qué necesidad de hacer helicópteros? Él respondió en algún momento porque los quiere hacer acá, porque habría que hacerlos acá. ¿O por qué no hacerlos acá? Esa es la pregunta. ¿Por qué no hacer satélites acá en Argentina? Me gustaría dejarlos al final con esta reflexión para que lo piensen. El impulso para discutir estos temas es lo que está haciendo la Tecnoteca. Traer estos temas a discusión está buenísimo. Ojalá que terminemos hablando de ciencia y tecnología en la pizzería, en el asado, en un cumpleaños, en donde sea, y podamos respondernos todas estas preguntas, como lo hace Sicaré, y que dice, desearía que algún día se puedan fabricar helicópteros netamente argentinos, porque tienen que ser de acá. O por qué no que Argentina pueda volar en su propio cielo. Tenemos un cielo, podemos volar, así que muchísimas gracias a todos y a todas los conectados. Y les agradezco mucho realmente que me den esta oportunidad y que se interesen en el tema. Buen ejemplo has puesto de emprendimiento con Sicaré, lo conozco personalmente y realmente es un personaje hermoso, ¿no? Una persona increíble. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. No sé cómo agradecerte, realmente muy linda la charla, muy interesante. Has trasladado muy bien la información que maneja, que uno tiene curiosidad siempre. Gracias a vos y por supuesto siempre también gracias a todos los que han estado participando. Gracias, Sergio, por esta idea, porque sé que tuviste que hacer una gestión dentro de INVAP para poder... Sí. No, pero muy buena predisposición. Esta charla, y le agradezco a Gabriel Arce, a Gabriel Asti, a Florencia y a vos, Sergio, por toda esta gestión y por esta idea que espero... Muchísimas gracias, muy buena, Muy buena predisposición para todos ellos, en serio, un agradecimiento también a todo INVAP. Y bueno, realmente tenemos que sentirnos orgullosos por todo lo que empresas como INVAP, CONAE, bueno, y otras más también que desarrollan tecnología aquí en Argentina.